En esta entrega nos centraremos en el apartado mecánico y técnico de nuestro protagonista, un 1500 matriculado en Ourense en el 65, y yo os adelanto que es bastante interesante desde un punto de vista automovilístico. Por supuesto, también nos pondremos detrás del volante para echarnos a la carretera, donde este 1500 brinda una experiencia peculiar por posición de conducción, motor, dirección y frenos, por lo que te invito a quedarte hasta el final del vídeo. En el canal tenéis un vídeo resumen de esta unidad, así como un capítulo donde abordamos la historia, versiones, el imponente exterior y todo el interior del coche. Os dejo más información como siempre en la descripción del vídeo. Pero antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Vienen coches muy pero que muy interesantes en camino. De modo muy resumido, aquí podéis ver la saga del 1500, iniciada por el 1400, primer SEAT fabricado, y terminada con el 132, último SEAT de representación fabricado. Y aquí podéis ver las tres series del 1500, el rediseño del bifaro y la última versión conocida coloquialmente como maleta cuadrada. Empecemos por el conjunto motopropulsor, quizás el punto más débil de todo 1500, por lo que os cuento a continuación. Por cierto, para abrir el motor debemos accionar un tirador oculto tras la tapa de la guantera. En esta ocasión lo más interesante no se encuentra debajo del capó por una razón que os voy a contar ahora. Y es que aquí debajo, detrás de este capó de apertura invertida, por cierto, tenemos un propulsor de solo 4 cilindros. Y digo solo porque por posicionamiento, por presencia, por prestancia de este coche, bien se merecía un 6. Y de hecho, si tuviese en la calandra el logo de Fiat, encontraríamos aquí 2 cilindros más. En este caso nos tenemos que conformar con solo 4. Tenemos un propulsor de 1481 centímetros cúbicos que entrega solamente 72 caballos. Y digo solamente entre muchas comillas, porque hacen que este coche a nivel prestacional no destaque sobre la competencia ni muchísimo menos. Este factor, unido al hecho de que detrás tenemos un eje rígido y que no incorpora, digamos, ninguna innovación ni en aerodinámica ni en frenada, porque tenemos 4 tambores, por cierto, hace que sea un coche para conducir de forma muy calmada, muy pausada y, en definitiva, no rinde justicia en ese sentido, porque a pesar de ser un coche de representación para pasear, para circular por las carreteras españolas maltrechas y lentas de hace 60 años, pues bien se merecía un poquito más de reprise. Eso lo vamos a ver ahora en la prueba dinámica. Como podéis ver, tenemos una salida en el colector, una salida por cada cilindro. Es todo pues muy diáfano, muy esquemático, como se corresponde con cualquier motor coetáneo. Aquí podéis ver el radiador. No tenemos los problemas de refrigeración que, por ejemplo, tenemos en los SEAT con motor traseros, el 8,5, el 600, el 133, etcétera. Filtro de aire, como podéis ver, en este caso pintado en azul, relativamente pequeño, sobre todo si lo comparamos con el del Dodge 3700 o la de modelos americanos. La batería y también las famosas bolsas que también pudimos ver en el vídeo de Renault Dauphine, para los líquidos del coche. Es un aspecto pues cuanto menos curioso. Ahí podéis ver 2 bocinas en color rojo. Y bueno, en definitiva ya veis lo pequeño que se ve el bloque en comparación con las posibilidades que da el vano motor. Con la ficha técnica delante, confirmamos el carácter conservador y tradicional del propulsor, que siempre sería menos potente que el de sus primos italianos con la misma carrocería. Los 72 caballos DIN entregados muy arriba, a 5200 vueltas, obligan a exprimir las marchas para lograr un mínimo reprise, que en ningún caso será demasiado acentuado, pero por lo menos el consumo medio logra mantenerse por debajo de la barrera de los 10 litros, una cifra más que aceptable para su época, y más aún teniendo en cuenta que el 1500 es un coche pesado para su momento. Su carácter rutero se reafirma con la inclusión de un gran depósito de 60 litros, que le permiten alcanzar autonomías superiores a los 600 km, muy elevada en aquel entonces. Por otro lado, la versión bifaro entregaba 3 caballos más, y a partir del 69, el 1500 estuvo disponible con propulsores diésel de origen Mercedes, lentos y ruidosos, pero muy fiables y que permitían rebajar a la mitad el coste por kilómetro respecto a la versión de gasolina. Hasta ese momento se adaptaron también motores diésel de Perkins y de Barreiros.
Hora de ponerse tras los mandos, donde el enorme y bonito volante preside todo el puesto de conducción, en compañía de la palanca de cambios emplazada en la columna de dirección, y donde encontraremos una banqueta capaz de acoger delante hasta 3 pasajeros. Como os comento en el vídeo dedicado al interior, la calidad y presentación guardan un excelente nivel, y tanto la amplitud como la comodidad están más que garantizadas. Bueno, para terminar con el puesto de conducción, aquí abajo tenemos el freno de mano, como podéis ver, una palanca muy robusta de metal, los pedales bastante juntitos, la verdad es que esto es una característica intrínseca a cualquier SEAT clásico, y muy levantados hacia arriba, muy elevados. A mí personalmente no me gusta mucho. Lo que os comentaba antes de la llave a la izquierda del volante, las manivelas o palancas de la climatización, palanca de intermitentes, luces, la famosa palanca del cambio, el aro del claxon y los interruptores de las luces exteriores, que tienen un tacto, un accionamiento exquisito, parecen las teclas de un avión. Aquí tenemos el tema del ventilador. Fijaros ya por el sonido, la calidad, la exquisitez a la hora de accionarlo. Y limpiaparabrisas, que se mueven, por cierto, como podéis ver, de forma opuesta. La radio, cenicero como hemos visto, ventilación o climatización, la guantera. Y aquí la apertura de la puerta, manivela de la ventanilla, el derivabrisas, el aire acondicionado de la época, tan famoso en modelos de los 60, 70 y 80, y el apoyabrazos. Pongámonos en marcha, donde encontraremos luces y alguna que otra sombra. Bueno, el puesto de conducción del 1500, como hemos visto, es muy especial por la amplitud, la voluminosidad que da, pero lo más peculiar, sobre todo si no estamos acostumbrados, es la palanca de cambios. Pasamos de punto muerto hacia la primera arriba y salimos muy suavemente. Enseguida vamos a tener una sensación de mucha flotabilidad, de mucho balanceo. Las suspensiones son blandas, aunque tengamos un eje rígido detrás. Metemos segunda, hacia abajo, ¡epa! Ahí está. Y al final conducirlo es pues muy diferente a la de cualquier SEAT, pues no nos vayamos ya a los 80, sino también de los 70, a un 131 sin irnos más lejos. Como os comentaba anteriormente, el motor de 1481 centímetros cúbicos cumple con un aprobado raspado, pero para transitar por carreteras secundarias, comarcales, como es el caso, pues es más que suficiente. Hay que contextualizar, como os comentaba antes, las cosas en su momento. En España de los años 60, pues las autopistas brillaban por su ausencia y los desplazamientos más aventureros pues eran de pocas decenas de kilómetros en el mejor de los casos, salvo algún caso muy excepcional. Metemos tercera, hacia arriba. También, obviamente, al tener 4 tambores y un sistema de frenado mucho más arcaico, tenemos que anticipar bastante más la frenada. Punto muerto y primero. Vamos allá. Bueno, lo que más pueda llamar la atención es el tamaño del volante. Es enorme, es excesivamente grande, incluso para no tener dirección asistida, que como es el caso. No obstante, una vez iniciamos los primeros metros de marcha, tenemos un confort absoluto muy bueno. Es un coche en ese sentido puramente de representación, y al margen del excesivo balanceo, pues sí que cumple su cometido de paseo, de desplazamiento sosegado, pues con nota. Lamentablemente, la presencia de eje rígido trasero pues hace que tengamos algún rebote en algún bache que sea ciertamente incómodo, que perjudique el confort de las plazas traseras.
Y por esa razón, junto con la dirección de tornillos sin fin o un motor que es pues insuficiente según qué casos, hace que este no sea un coche tecnológicamente avanzado ni muchísimo menos. De hecho, si pudiera definir este SEAT 1500 con una palabra, sería la de conservador o la de tradicional, cualquiera de las dos. Otra cosa que vamos a notar también mucha diferencia respecto a otros SEAT de los 70-80, aparte del tamaño del volante, de las marchas en este caso en concreto, y del frenado, que hay que anticipar bastante, es la sonoridad del motor. Este motor de 1481 centímetros cúbicos entrega los 72 caballos a 5200 vueltas, muy arriba, con lo cual para cruceros por carreteras rápidas o incluso por autovías va a ir siempre muy revolucionado, en detrimento de la sonoridad, en detrimento del confort acústico de los pasajeros. Pero bueno, al fin y al cabo es una característica inherente a casi cualquier coche de ese momento. La dirección es lenta, muy lenta comparada con la de un vehículo actual, por supuesto. En movimiento no se siente nada pesada, pero mejoraría muchísimos enteros eliminando de atrás el eje rígido y con una dirección de cremallera que llegaría en SEAT futuros, en SEAT posteriores. Continuando con la ficha técnica, el 1500 es otro de tantos coches que con alguna modificación ganaría muchísimos enteros en comportamiento dinámico, y con ello me refiero concretamente al eje rígido trasero, que si bien era habitual en una mayoría de modelos hace 60 años, no llega a la efectividad de la suspensión de los Mercedes 8, ni qué decir a la hidroneumática de Citroën DS. El segundo aspecto a mejorar es la frenada, 4 tambores para un peso relativamente elevado que, en todo caso, logran aprobar por la mínima. Afortunadamente, con el bifaro encontraríamos frenos de disco en ambos ejes. Otro aspecto criticable es la dirección de tornillos sin fin y rodillo, en lugar de una más precisa, agradable y moderna dirección de cremallera. Estos tres factores, si bien no son especialmente críticos para la época en que fue lanzado, reafirman el carácter puramente conservador de todo el conjunto, que no deja espacio a la innovación técnica, ni para bien ni para mal. Bueno, como os comentaba, la potencia del propulsor es modesta, según qué caso, relativizando las cosas. Es cierto que es suficiente, como os digo, para carreteras de este estilo, pero para efectuar algún adelantamiento más peligroso, entre comillas, pues sí que vamos a notar cierta falta de potencia. De hecho, ahora estoy pisando a fondo y el reprise es discreto, suficiente pero discreto. Un aspecto curioso es cómo se marca la velocidad en el velocímetro, no sé si lo llegaréis a ver, es una barra roja que cubre todo el espacio del número por el medio. Es realmente curioso, no tenemos una aguja como tal, sino que tenemos una barra sólida, una barra compacta. Y bueno, afortunadamente tenemos un termómetro refrigerante, como hemos podido ver antes, aunque en este caso la refrigeración no va a ser ningún problema como en SEAT 600, por ejemplo, el SEAT 850. La radio sí que la tenemos un pelín alejada de la mano, es lógico porque tenemos un salpicadero bastante estrecho, bastante poco elaborado, como hemos podido ver, no es en absoluto un salpicadero moderno, pero bueno, tampoco presenta mayor problema porque no hay mandos. En este caso la ergonomía pues no es mínima, en el sentido de que no hay apenas mandos que accionar como se corresponde en un coche de esta época. Los mandos que sí tenemos inaccesibles son los de la ventilación de abajo, como podéis ver, y en todo caso la guantera, pero sin más, no presenta mayor problema. En conclusión, ¿qué es lo que más me ha gustado de este SEAT 1500 de 1965? En primer lugar, la comodidad, el confort. Si bien es cierto que no llega al nivel de un Citroën DS o un Citroën ID de los años 50 y 60, cumple con un notable alto en este apartado. En segundo lugar, me ha gustado la presencia del coche. Como os he comentado reiteradamente, es un coche que se ve más grande de lo que en realidad es, que aparenta ser más potente de la potencia que entrega en la realidad, y que tiene una presencia incluso de un segmento de representación superior. Y en tercer lugar, lo que más me ha gustado es que es un símbolo, es una imagen de coche de representación de lo que era capaz de hacer nuestra industria española a mediados de los 60, al ser empleado por autoridades, funcionarios y altos empresarios. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este coche? Pues el apartado técnico, desglosándolo en tres partes. No es un coche innovador, como hemos visto, no es un coche disruptivo, en absoluto innova en nada a nivel mecánico y técnico, es muy conservador, pero no me ha gustado ni la dirección, que es de tornillo sin fin, no es ni lo precisa que puede ser una de cremallera, ni lo rápida
que pueda ser este tipo de direcciones tampoco. La frenada con tambores delante, con un coche que tiene una masa relativamente alta para la época y que exige unos frenos de disco, cuanto menos el eje delantero. Y en tercer lugar, la potencia del motor, que si bien es suficiente para entornos, digamos, tranquilos, para entornos de las carreteras españolas de los 60, sí que es insuficiente en primer lugar para la presencia de coche y en segundo lugar para efectuar algún adelantamiento un poquito más decidido. No obstante, es un icono de la industria automovilística española, es uno de los SEAT más emblemáticos de todos los tiempos, más aún en este caso que es una unidad en perfectísimo estado de revista. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte próximas entregas. Un saludo.